Muy buenas noches, fuertes cacerolazo a las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en todo el país. Lo que pudimos ver, lo que pudimos comprobar es que son fuertes y nadie va a hablar de plebiscito, pero sí es un claro mensaje al gobierno. Enseguidita, en mi editorial, el título va a ser el peor momento de Alberto Fernández, del presidente, desde que empezó la pandemia. Pero en cuanto esté Silvina Martínez, quiero hablar con ella. ¿Por qué? Confirmado, confirmado. Por más que dicen, le quieren poner un montón de motivos a la renuncia, a la despedida, en realidad, de Vanoli, el principal fue que no supo calcular la ANSES la cantidad de gente que necesitaba cobrar, algunos desesperadamente, el ingreso familiar de emergencia. Más de 1 millón de personas, casi 1.200.000 personas. La información de último momento es que está confirmado que Vanoli manejó muy mal la base de datos. Silvina Martínez, buenas noches. Contame un poco, por favor. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, claramente el gobierno hizo mal los cálculos. Vanoli no supo cuánta gente estaba en condiciones para recibir este ingreso familiar de emergencia y una vez con el lío en las puertas del ANSES, no tuvo mejor idea que, bueno, estas denegatorias por motivos falsos que tanto denunciamos. Ahora se conoció en las últimas horas que van a ampliar a 1.200.000 beneficiarios extras en esta nueva etapa. Obviamente va a seguir quedando mucha gente afuera, pero es una forma de reconocer que hay un grupo importante de personas que estaban en condiciones de recibir el dinero, pero la ANSES no tenía la plata destinada para eso. Por eso amplían la partida presupuestaria para afrontar por lo menos a 1.200.000 personas más. Bueno, y otra cosa que nos anticipan, en este caso fuera de aire, es que a Vanoli le pidieron la renuncia, pero al mismo tiempo, horas antes, firmaba para ocupar un cargo, el cargo correspondiente al Estado, de la empresa Edenor. Exactamente, algo inédito, ¿no? Y hasta qué punto no es un delito. Claramente en el marco de esta pandemia no va a terminar siendo investigado, pero como titular del ANSES termina siendo designado en una de las empresas en que el Estado tiene participación accionaria, esto es Edenor. Entonces, un día antes de que supuestamente le pidiera la renuncia, ya había sido designado en esta empresa por la cual va a cobrar honorarios muy interesantes, ¿no? Porque son empresas privadas y una empresa energética que a raíz de las ganancias se reparten los honorarios también a los directores designados. Nosotros vamos a seguir con esta información, obviamente, el domingo en La Cornisa, pero todo el tiempo te están llegando nuevos reclamos de, a ver, yo no quiero exagerar, pero son decenas y decenas de personas que dicen, yo tengo que cobrar y no puedo cobrar. Me dijeron que lo iba a cobrar, me dieron el ok y después no lo puedo cobrar. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Silvina, de el reclamo de los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, el IFE? Mira, es una tomadura de pelo. Frente a lo que teníamos en la primera instancia, que eran las respuestas insólitas por la cual se lo denegaban, ahora tenemos que la gente esperó el cronograma, fue a la fecha que le correspondía por terminación de DNI, intentó cambiar los datos y en muchos casos no pudo cambiarlo porque el sistema volvía a fallar, en otros lo pudo cambiar y recibía otra respuesta más insólita que la primera. Y lo peor, en aquellos pocos casos que habían recibido una respuesta favorable y le avisaban que iba a cobrar, cuando se acercaban a la cuenta bancaria, al banco, a consultar, no tenían nada, absolutamente nada depositado. Los días van pasando y la gente sigue teniendo necesidades y el Estado no responde frente a ello. Ojalá que la nueva designación sirva para los ciudadanos, no para los gobiernos, para los ciudadanos. Silvina, enseguidita voy con vos y con Daniel Sapsay para hablar de esto, de la polémica por la liberación o la morigeración de penas para muchísimos delincuentes, y dentro de un ratito también estaremos con Cristian Ritondo por un lado y con Julio Contegrán por el otro para analizar esos y otros temas. Atención, que acaban de volver a la policía bonaerense más de 300 personas, altos muchos de ellos, comisarios, subcomisarios, que estaba siendo investigado y algunos por corrupción. Enseguida Guadalupe Vázquez y el llamativo vuelo Miami-Buenos Aires, ahora se van a enterar por qué, Martín Tetaz, que tiene una cifra en la cabeza y es el 25%, y
Federico Andajasi, que viene con una especie de historia breve de el sátiro de la capucha, ¿no? El sátiro del pasamontaña. El sátiro del kirchnerismo con los violadores, que data de hace mucho tiempo. La relación del kirchnerismo con los violadores. Bueno, este es el peor momento de Alberto Fernández. Pero es una descripción, un análisis. Este, sin lugar a dudas, es el peor momento del presidente desde que empezó la pandemia. Acaba de echar por inoperante, no que el directorio, que no, bueno, pueden decir miles de cosas, por inoperante, al responsable máximo del Viernes Negro, ¿te acordás? El mismo que calculó a los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, IFE, uno de los primeros que lo dijo fue Martín Tetaz, en menos de 4 millones de personas, pero recibió pedidos por, vos me dijiste 11, pero parece que son 12, 13 millones los pedidos. Casi 12 millones de personas, porque obviamente no tiene el Estado las herramientas para discriminar quién es informal y quién es inactivo. Bueno, la ANSES rebotó más de 1 millón de solicitudes con argumentos desopilantes y ajenos a la verdad, según denunció Silvina Martínez en La Cornisa hace un par de domingos, investigación que vamos a ampliar el domingo. Estamos hablando de Alejandro Banoli, la misma persona que antes de presentar su renuncia ya había sido designado en el directorio de Denor, obviamente por parte del Estado, con honorarios de 1.200.000 pesos por año, con la obligación de asistir a trabajar una vez cada 3 meses. Pregúntate vos que estás del otro lado y que laburás o que tenés miedo que no te paguen el sueldo completamente o que tenés miedo de perder tu laburo. ¿Dónde viste en el sector privado que alguien que termina de ser despedido lo tomen inmediatamente en otro lado afín a la empresa donde lo acaban de despedir? Porque lo despidieron. Alguien tendría que avisarle al presidente que la sola renuncia de Banoli no va a servir para solucionar el desbarajuste que hay en la base de datos del ANSES. Enseguida vamos a hablar un poco más con Silvina de esto. Porque hay muchas cosas para analizar. Porque todos los días aparece un escándalo nuevo vinculado con esto. Además, Alberto Fernández, por otra parte, para tirar la pelota afuera, acaba de echarle la culpa, a mi entender de manera superficial e injusta, a los medios y a las redes sociales en general por la enorme y compleja movida para mandar a miles de presos a sus casas. Esperamos un segundito con esto. Hoy me vinieron a visitar a la radio, de nuevo, yo trabajo en CNN Radio, y de nuevo vino una persona que se presenta como periodista, no a preguntar, a agredir. Yo siempre me pregunto, ¿son muchos loquitos sueltos o lo mandan desde arriba? Y cuando lo mandas desde arriba, siempre caen cuando el poder, los gobiernos, Cristina está complicada en las encuestas. ¿Será un loquito suelto este que me mandan cada tanto? Yo que me disculpen, pero me da risa cuando viene. Me da un poco de vergüenza ajena, ¿viste? Estaba en la calle, el tipo, ¿viste? No sabía qué hacer, se me acercaba, ¿viste? Yo le decía 1,5 metros, por favor, porque estamos... Claro, sí. Distancia social. ¿Son loquitos sueltos? ¿Tenía barbijo, por lo menos? La verdad es que no me parece que sí, pero se me acercaba con... no tiene ninguna importancia. Sí, prepotear. No sé. Hay muchos loquitos sueltos, y siempre suben a los mismos medios que retuitean los mismos medios. Supongo que el presidente no se referirá a esas redes sociales, esos medios, ¿no? A otros. Bueno, no son loquitos sueltos, Luis, son medios kirchneristas. Son medios. Sí, pero es un poco border, ¿no? Bueno, pero son medios, quiero decir, cuidado con eso, ¿viste? De minimizar estos grupos de choque, porque al principio uno se ríe, al principio parecen pocos, pero cuidado porque vos recién mencionabas a los policías que reincorporaron. Ahora vos sumás a los 400 policías que reincorporaron por causas graves, a los presos que liberaron. Bueno, ya va tomando forma estos grupos de choque de los cuales hablábamos ayer. Ahora vamos a hablar de esas cosas, de eso y otras cosas con Daniel Sapsay también. Pero la movida, ¿sabés cuándo empezó la movida de los presos? Empezó con la salida de la cárcel de Amado Vudú, decidida por el juez del Tribunal Federal Oral número 5, Daniel Obligado.
Fíjate qué casualidad. El mismo juez que acaba de mandar a la casa al genocida Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino, el emblemático centro clandestino de la ESMA. El mismo juez, Daniel Obligado, que integra un tribunal que tramita las causas Los Sauces y Otesur y que estaría tratando, escucha bien, al abogado de Cristina, Carlos Beraldi, con la misma condescendencia con que Norberto Yarvide en su momento trató al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, según está denunciado en la justicia. El mismo Manzanares que más tarde se arrepintió, se acogió al sistema de testigos protegidos y huyó despavorido cuando Cristina Fernández confirmó a su ex espía, Juan Martínez, como responsable de la organización que lo debía cuidar. ¿Sabes cómo se hubiera parado todo esto de los presos? Con una declaración del presidente, una declaración en contra de la decisión del juez, en repudio para el juez obligado, quien decidió, sin ton ni son, no tiene ningún argumento, mandar a la casa a Amado Vudú, condenado por querer robarse la máquina de hacer billetes. No solamente por eso, mentir sobre su verdadero domicilio, mandó un domicilio en el Médano de no sé dónde. Y además, ocultar la titularidad de un auto para no tener que compartir su propiedad con su exmujer. Ese es vudú. Y hoy nuestro colega Alfredo Leuco recordó una declaración del propio Alberto Fernández, en la que había asegurado, hablando en este momento sobre Cristina, lo recuerdo casi textual, haber bancado a vudú es haberse animado a estatizar chicones para borrar pruebas. Mirá. Bancado a vudú es haberse animado a estatizar chicones para borrar las pruebas. Y echar funcionarios. Pero ahí para vamos al punto. Perseguirlo Para arriba borrar las y echarlo a Rafecas. Claro. Todo eso. Pero usted dice para eso no borrar lo- las pruebas. Pero Usted, obvio. usted está hablando de una imputación penal. Pero es que es así. Fue en julio de 2016, parece hace mucho, pero las circunstancias sobre los delitos que cometió Vudú no cambiaron para nada. A partir de ese momento, en todos los penales de la Argentina, decenas de miles de detenidos se empezaron a preguntar, ¿por qué Vudú sí y yo no? Para quienes sostienen que un presidente no debe comentar los fallos, muchos lo sostienen, los fallos de los jueces, habría que recordarles que Alberto Fernández, como candidato primero y como presidente después, no solo habló de diferentes sentencias y juicios en trámite, también criticó muy duramente y con nombre y apellido a jueces como el fallecido Claudio Bonadío o a Julián Ercolini. Después de la domiciliaria de Vudú, como diría Mauricio Macri, pasaron cosas. Muchas cosas. Y no las provocó el periodismo. Por ejemplo, su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragulla, pidió la domiciliaria para el corrupto confeso Ricardo Jaime. También para Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, lavador de dinero y ex socio de Néstor y Cristina. Su segundo pidió la libertad para Luis Delía. Pietragala también pidió la libertad para la ex intendenta de Perugorria, Angelina Lesó, acusada de malversación de caudales públicos. Bueno, le dieron 45 millones de pesos hace no sé cuánto para hacer viviendas y no aparecieron las viviendas. Y todo parece indicar que lo usaron para una campaña electoral. El presidente, a Pietragala, no lo terminó de desautorizar. Esa fue mi sorpresa, porque yo pensaba que sí. Pero detrás de Pietragala vino el juez de la casación, Víctor Violini. Se trata del magistrado que firmó un papel para facilitar el traslado a su domicilio a 700 reclusos. Algunos de ellos tienen condenas por delitos gravísimos, violación, abuso, narcotráfico. Violini es el mismo que en su momento logró un retuit de Cristina. Viste que cuando te retuitea Cristina es importante. ¿Sabés con qué? Opinando que la causa contra Moyano era una causa armada. Yo no descarto que Violini esté detrás de las presiones contra el fiscal Escalera, al que sacaron de la causa. Ya nos vamos a ocupar de eso.
Y detrás, o al lado de Violini, irrumpió Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, o la Desmemoria, el que apareció en un audio agitando a los presos para lograr el mayor número de liberaciones posibles. Una irresponsabilidad, agitando a los presos. Y el que mandó de paso en cana, entre comillas, a Axel Kicillof, el gobernador, al revelar que desde que asumió Kicillof, logró disminuir la cantidad de detenidos de manera considerable. No habla de la baja de delito, dice, bajaron los detenidos. Claro. Dice que era una cifra cercana a 2000, ¿no? Me decía Hugo Maquiavelo. Y al lado de todos ellos están los fiscales y magistrados de justicia legítima y un pedido oficial para lograr excarcelaciones que firman, entre otros, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, que forma parte del gobierno de Fernández. Pero siguieron pasando cosas, muchas cosas. Narcos, estafadores, abusadores y violadores volvieron a sus casas en San Miguel, según denunció el intendente Jaime Méndez. El cura abusador, porque se probó, Julio César Grassi, pidió su libertad inmediata, no entró un ratito, ya. El asesino del hijo de Carolina Píparo aprovechó su permiso para usar el celular y amenazar a la propia Carolina. Y hasta donde yo sé, no recibió ningún castigo. En Misiones aseguraron a un empresario, no sé si ya volvió, que podía volver a su casa. Es el mismo empresario que está condenado por intento de violación o violación a 2 de sus hijos. En Esquel, un grupo de vecinos casi mata a un estafador que volvió a su casa por ser considerado grupo de riesgo del COVID-19. En Parque Patricios, hace unas horas, un preso violento fue autorizado a volver a su hogar. ¿Sabés qué fue lo primero que hizo? Pegarle a sus sobrinos. Lo detuvieron, creo que esta mañana, de inmediato. Mientras el presidente paga los costos, sus socios políticos de la Cámpora siguen avanzando varios casilleros en el juego de la oca del poder. Yo no sé si María Fernanda Raberta va a ser capaz de mejorar el desaguisado que dejó Vanoli en Lancés. No lo sé, ojalá que sí. Sí sabemos que pertenece a la Cámpora, lo que no es bueno ni malo, hay que ver cómo funciona. Que perdió las elecciones en Mar del Plata contra Guillermo Montenegro, que tuvo que dejar el Ministerio de Desarrollo en la provincia de Buenos Aires y que le acaba de reemplazar en el Ministerio de Desarrollo a Andrés Cuervo Larroque, otro incondicional de Máximo Cristina. Hay mucho lío en el gobierno, pero avanza, pero la que avanza siempre es Cristina. Avanza un casillero, 2 casilleros, 3 casilleros. Es una buena noticia que la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, haya declarado, palabra más, palabra menos, a mí no me gusta que los asesinos y violadores salgan a la calle. Mirá. A ver, yo le vuelvo a repetir. A mí no me gusta que salgan los asesinos a la calle. A mí no me gusta que salgan los violadores a la calle. A nadie le gusta, y al presidente tampoco. La verdad que quiero decirle que somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho, somos gente que entendemos lo que le pasa a las víctimas. Bueno, lo que yo no podría asegurar es que, como también afirmó Lozardo, a quien yo considero una persona de bien, yo considero una persona de bien, hasta que se muestre lo contrario. Yo la considero de bien. Lo que no puedo afirmar es que no exista un plan de liberación masiva de los detenidos. Quizá no se enteró el presidente o no lo alienta, pero el plan existe. O sea, obviamente ella no lo debe propiciar. Y su subordinado, Horacio Pietragala, y los sellos y organizaciones sociales que la apoyan. Ayer el presidente, al echarle la culpa a los medios y periodistas en general, emitió una señal de intolerancia que ya fue captada por la militancia kirchnerista. Así como un chico, no sé qué decirle, una persona vino hoy, ya vino otras veces, a provocarme, no a entrevistarme, este mediodía, me hizo una visita en la puerta de la radio donde trabajo, CNN Argentina. Los patoteros de siempre empezaron a acrecentar sus amenazas e intimidaciones en redes y otros lugares contra otros colegas. Ese es el problema, que quizá cuando el presidente dice los medios, las redes sociales me están atacando, genera reacciones. La mayoría por ahora prefiere callar. Nosotros, con mucha responsabilidad, hacemos responsables a Cristina y a sus muchachos por cualquier cosa que nos pueda pasar. No estoy diciendo que me pueda pasar nada, la hago responsable.
Porque hay demasiado loquito suelto. Y siempre las explicaciones son loquitos sueltos. Yo no tengo miedo, no tenemos miedo. Yo personalmente no lo tengo. Los aprietes a nosotros nos vuelven más fuertes. Y yo les sugiero que no insistan más con las intimidaciones. Porque les van a terminar explotando en la cara. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Saludo a Daniel Sapsay, ya saludó a Silvina Martínez. Daniel, gracias por atendernos. Con mucho gusto, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, están los dos en pantalla junto a Silvina Martínez. Daniel, ¿cómo...? Hubo un cacerolazo a las 8 de la noche, hubo aclaraciones, algunos dicen confusas, otros dicen, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, el presidente, la ministra de Justicia. ¿Hay un plan sistemático o no, o desordenado para impulsar la salida de presos para que vayan a su casa? Yo desconozco que tal cosa ocurra. Lo que sí veo es que están saliendo tanto procesados como condenados por decenas, por no decir cientos. Y lo que también observo es que eso se ha llevado a cabo desde el punto de vista legal de manera totalmente irregular. ¿Por qué digo esto? Se trató de un habeas corpus colectivo que fue directamente interpuesto ante una sala de una cámara. Y eso, a ver, y eso que técnicamente planteas vos, que los que no conocemos mucho no entendemos bien, ¿qué significa? Que hay que empezar por la primera instancia. Uno no va a la Cámara es una instancia de revisión. Es decir, se ha violado absolutamente el orden de las instancias y el camarista debió de haber rechazado in limine, es decir, sin ninguna explicación, porque es algo que no se sostiene, no pasa el test del acceso a esa instancia. Por otra parte, toda sala de un tribunal tiene que tener por lo menos 2 miembros, aunque son 3. ¿Por qué? Para que falle la mayoría. Y en el caso que son 2, si va a haber un fallo, tienen que ser los 2 en el mismo sentido. Ahora bien, a él lo hace como si se tratara de un tribunal unipersonal, y directamente hizo lugar velozmente a ese amparo, a ese habeas corpus colectivo, que implicó de manera velocísima la liberación, creo que de 700 o alrededor de 700, más allá de otras liberaciones que han habido. Se dijo, yo lo escuché a Cipriano García, que se trataba exclusivamente de personas con penas menores, con delitos de menos de 3 años. Pero es falso. Además, la figura del habeas corpus colectivo no puede de ninguna manera aplicarse a una excarcelación, a una libertad condicional, a un modo de liberar a un preso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un estudio sumamente pormenorizado, la peligrosidad, si tiene un domicilio donde se va a alojar, va a estar contenido, va a estar suficientemente bien monitoreado, con una pulsera electrónica que funcione. Todo eso no se ha hecho. Además, se ha faltado a la verdad, porque han salido y lo estamos viendo, no hay que hacer una investigación. Lo decías vos recién, no voy a repetir. Todo tipo de delincuentes andan merodeando en este momento. Y además, en los casos de los condenados, que se está confundiendo como si fueran procesados, no corresponde la prisión domiciliaria, ya han sido condenados. Y el caso de Vudú en 2 instancias. Y no reunía de ninguna manera ni más de 70 años, ni tampoco enfermedades preexistentes, ni ninguna circunstancia para que precisamente se le diera a un condenado semejante beneficio. Silvina... Y esto se repite de manera... Y además no se cumplió con la ley de víctimas, lo cual es gravísimo. Se despreció absolutamente a las víctimas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una obligación de consultar a las víctimas, a las partes en el proceso, al defensor de la víctima, es decir, a todas las partes hay que consultarlos antes de la liberación. Silvina, vos compartís la idea de Sapsay por un lado y estás empezando a escuchar un discurso que dicen, ustedes no quieren proteger a los detenidos, les importa un pito la vida de los que están detenidos en la cárcel. Lo estás empezando a escuchar, ¿no? Me comentabas.
Sí, bueno, claramente, a ver, comparto plenamente lo que dice el doctor Sapsay. Es más, te puedo asegurar, él lo debe vivir tal como lo vivo yo. Cualquiera que nos dedicamos al ámbito del derecho en este momento de pandemia, sabemos perfectamente que la justicia está totalmente paralizada. No hay manera de que los tribunales, salvo por un caso muy urgente, estén cumpliendo con su labor. Entonces, obviamente los casos de detenidos están dentro de las excepciones como para que sean tratados, pero se supone que son aquellos que no tienen condena, como bien afirmaba el doctor, y en los casos de que ya están condenados, están cumpliendo una condena. Me parece que se está generando, más allá de si hay una cuestión política detrás para salir a liberarlos a todos o no, o lo que van a hacer con los liberados, me parece que se está generando un negocio detrás de esto, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a la liberación en el marco de un momento muy difícil sin estar con los elementos necesarios para eso? Perdón, Ahora, Silvina, hablamos... te interrumpo un segundo. ¿Cómo un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Bueno, a ver, muchas veces nos hemos quejado en los temas de inseguridad cómo los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. La policía se queja siempre de que esto es producto de los jueces y sabemos que hay jueces que, bueno, se dejan influenciar fácilmente para permitir la liberación. Me da la sensación que ahora se está dejando la puerta abierta porque no hay un criterio unificado sobre qué personas pueden salir y qué personas no, con un estudio completo, y parecería que es con la buena voluntad, vamos a llamarla de esa manera, de algunos jueces que permiten que los determinados presos puedan salir. Entonces, parecería, o por lo menos parece sospechoso, de que se esté armando un negocio para permitir la liberación de determinados presos y no con criterios objetivos. Daniel, y el mensaje político del presidente diciendo yo no sostengo indultos, la que tiene que decidir la justicia, ¿es correcto o suena contradictorio cuando vos ves a Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, haciendo otra cosa, o a la ministra diciendo no queremos que salgan de la cárcel violadores, abusadores? Ese conjunto, esa mirada, ¿cómo la ves, Daniel? A ver, por empezar, se están hablando de cosas diferentes. Cuando el presidente dice que no está de acuerdo con los indultos, está hablando de una institución que está prevista en la Constitución y que implica, por la mera decisión del presidente, ya sea levantar una condena o hacer una condonación de la pena. Me parece muy bien que no esté de acuerdo porque es una institución que ya muchos hemos dicho que viene prácticamente del derecho de los monarcas, que graciosamente decidían, sin que la justicia interviniese, indultar a personas. Así que eso me parece muy bien. Pero es una cosa totalmente diferente que las liberaciones que están llevando a cabo. Esto sí, los hace la justicia, pero ¿en qué condiciones? Él, que es un profesor de Derecho Penal, que es penalista, sabe muy bien cómo es el procedimiento. Y acá se lo ha burlado de una manera absolutamente perversa. Por otro lado, el caso de este personaje que yo no conocía, Cipriano García, arengando a los presos para que precisamente presentasen recursos para que fueran liberados, es algo que para mí es un incumplimiento, pero manifiesto, de los deberes de un funcionario público que está pagado por el Estado, porque él integra esa comisión para la memoria. Es una comisión que está fondeada, que está apoyada tiene un presupuesto del Estado. O sea, que él es un funcionario, aunque sea de un ente desconcentrado, no importa. Entonces, todo esto pasa como si no pasase nada. La sensación que dan es que hay visiones contrapuestas. Dos miradas sobre... Ministra, perdón, Daniel, me decía, visiones contrapuestas, ¿qué? La ministra, que coincido con usted, yo la conozco, me parece una persona sumamente decente, sumamente proba. Lo que dice, creo que es algo muy honesto, y es lo que pensamos todos. Claro que no queremos ver a los violadores, a los narcotraficantes sueltos y favorecidos en un momento trágico por una justicia, no en su totalidad, pero que está absolutamente amañada para que lleven los resultados, no cumpliendo con los pasos más elementales de lo que es un proceso judicial. Entiendo. La tutela judicial efectiva. Dos cosas sobre la Comisión de la Memoria, perdón, Daniel. Dos cosas sobre la Comisión de la Memoria. Primero, sobre Cipriano García. Primero, Cipriano García alentó a muchos detenidos a pedir su liberación. Y yo no voy a culparlo exactamente de eso, pero eso en el penal de Florencio Varela generó un motín y la muerte de un interno porque le disparó un custodio. Eso por un lado.
Y los miembros de la comisión, yo le digo de memoria, Cipriano García, Pérez Esquivel, son los mismos que quisieron juzgar a Jorge Lanata, a Nicolás Guñasqui, entre otros, y a mí, diciendo que nosotros formamos parte de una cosa que le dicen Lofer, ¿no, Silvina Martínez? ¿Cuál era el invento que quisieron endilgarle a Garzón en España una comisión? Un delirio, o sea, es delirante, pero contame vos que lo debes tener más. Pero no olvidemos que también fueron los que hicieron una suerte de pericia que fue solicitada por el juez Ramos Padilla sobre las para notas, que pudieran desentrañar la actitud psicológica al informarse e informar de Daniel Santoro. O sea, algo increíble, y además para un órgano que no es de peritaje, ni tampoco es un órgano auxiliar de la justicia, que se cuela en cosas que no tienen nada que ver con su cometido. Silvina. Por eso te decía que hay un negocio detrás de eso, porque obviamente si vos tenés a determinados personajes que están fogoneando a los detenidos, a los presos, para que hagan estas presentaciones, y obviamente todos los detenidos no van a salir, eso es una cuestión obvia, entonces, y no hay un criterio objetivo para poder determinar quién puede salir y quién no, todo el mundo sabe que en la cárcel muchas veces los temas se manejan o con dinero, y si no tenés dinero, con una devolución de favores, entonces... Ojo con este tema, y nadie está dando información cierta, no sabemos realmente cuántos detenidos ya salieron los distintos penales, nos vamos enterando por los casos que van generando indignación en las zonas, pero la verdad que es un tema muy preocupante, como yo te contaba el otro día, a diferencia de otros países donde se reglamentó y se trató de hacer de una forma mucho más ordenada. Acá no, claramente no se utilizó, no se observó lo que pasaba en otros países y se está tratando de sacar un beneficio político y económico, a mi criterio, sobre esta situación. Daniel Sapsay, yo te agradezco esta comunicación. Muchísimas gracias siempre por tu gentileza. Ha sido un placer y la saludo a la doctora Martínez. Muy bien. Silvina, si te podés quedar un segundito más, por si hay alguna información vinculada con la ANSES, me avisás. Y si no, te despedimos acá, pero me vas avisando vos, en todo caso, como se decía hace muchos años, por línea privada. Escuchen la historia de el sátiro del pasamontañas. A ver, ¿qué tiene que ver con esto que hablamos? Absolutamente, porque es la historia que precede a todo esto. A ver, si quieren entender cómo es la historia de la relación del kirchnerismo con los delincuentes en general y con los violadores en particular, escuchen esta historia porque se van a sorprender y no todos la conocen. A ver. Año 1982. En Santa Cruz aparece un violador, aparece una violación, al día siguiente otra, luego otra, la gente estaba en pánico, era un violador serial. Hasta que finalmente este violador ataca a la hija de un alto jefe policial. Bueno, ahí se ponen las pilas, lo atrapan al violador del pasamontañas, le sacan el pasamontañas y ¿con quién se encuentran? Con el segundo de la policía de Santa Cruz, que además era un tipo de los servicios de inteligencia, que cumplía tareas de espionaje. Bien. Obviamente van a juicio. ¿Y? El fiscal era el fiscal Flores, un gran Rafael fiscal, Flores, muy probo, Rafael Flores, efectivamente, que, bueno, plantea la acusación. La defensa, ¿sabes lo que plantea? A ver si te suena. Dice, bueno, no se trató de una violación porque fue una felatio. Y la felatio, digamos, no es acceso carnal. No hubo penetración. Una cosa miserable. Miserable, que ¿a quién te recuerda? Zaffaroni. Zaffaroni. Exactamente. Con la luz apagada. Exactamente. Todo esto sostenía la defensa. ¿Quién era el defensor del sátiro del pasamontaña, que se llamaba Gómez Ruoco, de apellido? ¿Y quién era? El estudio jurídico de Néstor y Cristina Kirchner. No me digas eso. Así es. Y esta historia se quiso ocultar durante mucho tiempo, pero consta en los archivos, consta en la justicia, y a mí me lo contó en primera persona Rafael Flores, que fue el fiscal de esa causa. Así que, como ves, esto no es nuevo. No, claro que no. Y cuando estén Cristian Ritondo por un lado y Julio Contegrar por el otro, hablamos con ellos inmediatamente, me avisás. Y hablando de cosas llamativas, ¿en qué consiste este llamativo vuelo que salió de Miami y llegó a Buenos Aires en las últimas horas? Escuchen bien, no se pierdan ningún detalle. Contámelo, Guada, dale.
Bueno, el tema es así. Hasta ahora los cuestionados vuelos para repatriar argentinos que quedaron varados en el mundo, sobre todo en los lugares donde más hay incidencia de argentinos, como por ejemplo Miami, el criterio para ordenar la lista de personas que deben viajar es de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, ¿no? Al nivel de necesidad. Enfermos, embarazadas, mujeres con niños pequeños, primero. Llama la atención, empezamos con este tuit de Felipe Solá, el canciller, que es quien está a cargo de organizar estos vuelos, un vuelo que llegó el martes de una compañía que no tiene una frecuencia de vuelos habitual, que se llama Eastern Airlines, que es un charter. Y llama la atención ahí... Bueno, el que está marcado es de LATAM. Para que entienda todo el mundo, bueno, un charter es... Un charter es un vuelo privado contratado por los que viajan, hacen como una vaquita y contratan el avión. O sea, no es una frecuencia habitual de una compañía. ¿Y por qué llama la atención? Llama la atención porque hubo un comunicado del consulado de Miami, que es quien organizaba esa lista de vulnerables que les comentaba, para que estuvieran organizados todos los que tenían que venir, que se desligó de este vuelo, sacó un comunicado oficial el consulado argentino en Miami, ahí estamos viendo el comunicado, en donde dicen que ellos no tuvieron nada que ver con la organización de ese vuelo. ¿Y por qué tendrían que sacar un comunicado diciendo... ¿Por qué tendrían que lavarse las manos así? Porque se pasó por arriba de esa lista de espera que viene desde marzo, la gente esperando. Imagínense la situación, gente que está gastando en dólares, que no tiene quizás seguro, o sea, que tienen miedo de contagiarse y no tienen forma de pagar el seguro médico. Saben que la medicina en Estados Unidos es privada. Vamos a poner, te hago una comparación fácil. ¿Viste la lista de trasplantes? Sería como la lista de trasplantes. Los más vulnerables, los que tienen más posibilidades de sufrir consecuencias, van primero. Exacto. Y se pasaron por encima de esa lista. Se pasó por encima de esa lista y curiosamente quienes viajaron en ese vuelo son muchas personas relacionadas con el ambiente del polo, ambiente al que está relacionado el canciller Felipe Solá, por medio de él, que es también adepto a los caballos, vive en una zona de polo como General Rodríguez y su mujer es polista, de hecho es campeona de polo femenino. Lo que denuncian en Miami es que este vuelo se permitió, se autorizó, vieron que se autorizan con cuentagotas los vuelos, hay gente en todo el mundo esperando para viajar, que este vuelo se autorizó de esta forma para permitir que los amigos del polo de Felipe Solá pudieran viajar. ¿Qué me dicen en Cancillería? Hablaste, por supuesto, hablamos con el vocero de Felipe Solá, que dice, si fueran amigos de Felipe Solá, les hubiera permitido viajar en marzo, que es cuando empezaron las gestiones. ¿Quién estuvo haciendo gestiones? La Asociación Argentina de Polo. La comenzó en marzo, terminó desistiendo porque al final no la autorizaron, pero casualmente se autorizó ahora, en abril, este vuelo lleno de polistas. A ver, no estamos acusando a nadie, ¿no? No estamos acusando a nadie, es toda información. ¿Entendés vos de qué se está hablando? Claramente. Bueno. Enseguida viene Hugo Machiavelli con una información de último momento. ¿Quiénes son los 300 policías que fueron investigados por el gobierno de María Eugenia Vidal, apartados por Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, y que ahora van a volver a la policía bonaerense? Pero antes, Martín Tetaz, lo prometido es deuda. Primero déjame hacerte un pimponcito. Nivel del dólar, precio del dólar. 115 creo que cerró, si no estoy equivocado, contado con liquidación hoy. Aflojó un poquito ayer y hoy recuperó un par de pesos más, porque muchos se comieron el amague respecto del riesgo país, viste que había bajado fuerte, pero fue por un cálculo técnico de cómo se computa el índice. En realidad los bonos argentinos están peor que ayer. ¿Y por qué decís que el número más mágico es el 25%? ¿A qué te refieres? Porque centralmente ese es el acuerdo que hizo la CGT, la principal central gremial de la Argentina, respecto de lo que aceptaba que cobraran de menos el descuento que aceptaba para los asalariados, para los trabajadores. Y esto esencialmente tiene que ver con una realidad. Si cae 40% la producción argentina cada día de cuarentena, insisto, cada día que está el país en cuarentena,
perdemos el 40% de la producción de ese día. Es imposible, si se producen un 40% menos de bienes, que todos sigamos consumiendo como si nada hubiera pasado. De hecho, todos sabemos que no es así, que no podemos seguir consumiendo porque todo el mundo sufrió alguna pérdida en sus ingresos. Entonces, el intento de suponer, hacer como si no hubiera pasado nada y tratar de que todo el mundo mantenga sus ingresos, choca contra la realidad fáctica de que hay 40% menos de producción en Argentina. El 25%, ¿a qué te referís cuando hablas del 25%? Bueno, el 25% es el acuerdo, es decir, que permite que muchas empresas le paguen a los trabajadores un 25% menos y que permite que todo el mundo siga cobrando su sueldo. Alternativamente podríamos haber ido a un esquema donde, se mantenía el salario de los trabajadores que seguían trabajando, por ejemplo, los que son de bienes esenciales, pero el resto de los trabajadores se los echaba de su trabajo, como pasa en Estados Unidos, que hoy llegó a 30 millones de desempleados, el dato de Estados Unidos, 30 millones de desempleados nuevos en prácticamente 6 semanas. Entonces, la situación es, obviamente, por supuesto, a nadie le gustaría ganar menos, y es una situación que a todos nos gustaría que nadie tuviera que ganar menos. Pero todo el mundo está pensando en una paritaria a la baja, digamos. Pero no es una paritaria porque es excepcional y por los meses, por el tiempo que dure la cuarentena. Y este es un tema importante. Nadie está militando que la gente gane menos, ni nadie está militando recorte de salarios. El punto central es que, contra la crítica que se le hace a la CGT por haber hecho este acuerdo de 25% a la baja en los salarios, el argumento es que es imposible de sostener un nivel de ingresos como si acá no hubiera pasado nada. Y esto ineluctablemente o se hace por las buenas civilizadamente, como lo está encontrando al mecanismo en este momento la CGT, o se hace con despidos o se hace directamente con inflación. Es decir, son los dos mecanismos alternativos a encontrar una fórmula razonable como la que está encontrando los gremios en estos momentos en Argentina. Ojalá tengamos tiempo, antes de terminar el programa, no prometo hablar de si estamos más cerca o más lejos del default. ¿Sí? Dale. Ya están Cristian Ritondo y el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Están ahí ambos, vamos a charlar con ellos dos. Julio, gracias por atendernos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el llamado. El diputado Ritondo, gracias por atendernos. No, muchas gracias, Luis. Bueno, les quiero mostrar esto. Hugo Machiavelli, ¿quiénes son, no me vas a decir los 300, pero algunos de los principales, los 300 policías que había apartado Vidal y Ritondo y que ahora volverían? Buenas noches, Hugo, adelante. Buenas noches, Luis. Esta es información que se va completando minuto a minuto, te diría. A hoy reingresaron a la policía bonaerense, escuchá el número, 437 policías que habían sido desafectados durante la anterior gestión. Recordemos, Guillermo Berra hizo 30.000 sumarios y también con Ritondo desafectaron casi a 13.000 agentes. Esto es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Cómo es el mecanismo? Claro, como muchas causas judiciales no terminaron y algunos estaban mencionados sin resolución, este caso es uno. Nosotros consultamos al abogado Peña, quien defiende a Pablo Orgóñez, que estuvo mencionado en una causa en donde encontraron dineros de horas extras. 800.000 pesos le encontraron. Claro, en una caja de seguridad personal. Eran dinero que se manejaban a través de horas extras, estuvo dentro de una causa judicial, pero como no se resolvió, lo reingresan. Es un caso de los 437 al día de hoy que reingresaron a la policía bonaerense. Atención, porque esta lista se puede ampliar en las próximas horas. Gracias, Hugo. Voy al corte de segundo, Julio Contegrán y Cristian Ritondo, y converso con ustedes, ¿sí? Ya están en pantalla, así conversamos más limpio y sin interrupciones. Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, diputado nacional y exministro de Seguridad de la provincia. Le vamos a preguntar por esto también, obvio. Esto es Vicente López, yo supongo que debe ser el barrio de Recoleta. ¿Se escucharon fuerte? ¿Dónde es eso, Mariano? En Recoleta. Se escucharon fuerte en la ciudad, en el conurbano también, me dice, y en el resto del país. Es un mensaje este. A ver,
No, a mí no me parece que sea una cosa de querer voltear a nada. Es un mensaje, están dando un mensaje, ¿no? ¿Coincidís? Sí, un mensaje muy ruidoso y creo que se escuchó. De hecho, uno de los hashtags es cacerolazo contra la impunidad. Es un mensaje fuerte contra el gobierno. Cristian Ritondo, empiezo por preguntarle por los cacerolazos. ¿Qué expresan estos cacerolazos para usted, Cristian? Una expresión clara contra una decisión judicial y política de liberar presos, de que reine la impunidad, de no respetar a las víctimas, de jueces que ignoran la ley de protección a las víctimas, y eso es ignorar la ley. Por eso desde el primer momento nos oponemos rotundamente a cualquier posibilidad de liberación de presos y detenidos en forma masiva. Esto lesiona muy fuertemente al sistema de seguridad, pero principalmente a las víctimas que se empiezan a ver nuevamente sometidas. Ver solamente lo que le pasó a Carolina Píparo el día que habilitaron los teléfonos, ver el caso del violador, ver los casos como reinciden rápidamente. Yo creo que se pueden tomar medidas que tienen que ser tomadas dentro del mismo penal para proteger la salud de aquellos que están detenidos, pero bajo ningún punto de vista esta largada de los penales de cantidades inmensas de delincuentes. Sí, yo le pido a mis compañeros de producción que cuando pongan el tema de suelta de presos, pónganlo entre comillas, porque parece que nosotros estuviéramos afirmando que hay una especie de suelta de presos, que algunos lo consideran así, pero pónganlo entre comillas. Mala mía, en todo caso, no les avisé antes. Y Ritondo, ¿qué opina del regreso de muchos policías que han sido investigados por su administración? Esto, Luis, si me dabas un minuto. Lo primero que hay que decir es que Asuntos Internos durante nuestra gestión se enmarcó dentro de una política general de lucha contra las mafias y la corrupción. La de afuera, pero también la de adentro. Y con María Eugenia lo que hemos hecho a partir de esta política general es que Asuntos Internos tenía absoluta independencia para generar sus investigaciones. Esta independencia le permitió durante 4 años desbaratar muchos casos de corrupción interna, pero también separar a aquellos agentes que fueron denunciados por ser violentos con sus parejas, con sus matrimonios, con sus hijos. Cuando llegamos no había registro sobre la cantidad de efectivos detenidos. Durante nuestra gestión se realizaron 36.000 sumarios y se apartaron aproximadamente 13.000 policías. De eso hubo 3.000 suspendidos, 967 que fueron detenidos y hemos exonerado más de 2.300. La verdad que durante la gestión nosotros teníamos como 2 premisas básicas. Una que era cuidar a quien los cuidan y la otra tenía que ver con castigar a quienes marcharan en uniforme. ¿Y la pregunta de por qué vuelven? Porque realmente no entiendo, porque si yo creo que utilizamos la pandemia para que vuelvan aquellos que cometieron este tipo de delitos, que eran en las comparativas de sus declaraciones juradas, que eran denunciados ante la justicia, o por el retraso a veces de la justicia en tener dictamen final, todos saben cuánto dura una causa, y entenderlo que en este proceso, hasta en la provincia de Buenos Aires, dura mucho más todavía, entender que este proceso y liberarlos, hay casos, testimonios concretos que lo han hecho civiles, o cuando nosotros asumimos, la misma policía era la que controlaba a los mismos policías y fueron civiles. A partir de declaraciones juradas, los exámenes toxicológicos y de aceptar a las denuncias anónimas como verdaderas denuncias y de investigarlas. Muy bien. Contegrán, hay como 2 miradas con respecto a la política de mandar a prisión domiciliaria, para hablar de los casos generalizados, a delincuentes con condena, delitos graves o no. Más allá del ruido que hay, ¿qué es lo que está pasando concretamente en la provincia de Buenos Aires y cuál es su rol en esto? Nuestra posición es muy clara, la hemos puesto de manifiesto en una resolución que adoptamos el 16 de marzo. La fecha no es una cuestión de demostración de memoria, es una cuestión de dejar de manifiesto que 4 días antes del decreto presidencial que dispusiera el aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros resolvimos darles instrucciones a las 3 áreas de gestión que integran nuestro Ministerio Público, defensores fiscales y asesores de menores, que trabajaran sobre el universo de riesgo y sobre la situación de los niños y niñas que estaban dentro del servicio penitenciario acompañando a sus madres cumpliendo estas penas privativas de la libertad. ¿Con qué finalidad y con qué instrucción? Encomienda clara. Primero,
había que analizar todos los casos de las personas que estaban dentro de lo que se denomina universo de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud. Personas con más de 65 años, una serie de patologías y mujeres embarazadas. Una vez determinados estos casos que venían informados por el Servicio Penitenciario bonaerense, 2.300 casos de los 43.000 que integran el universo de personas detenidas dentro del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, más o menos. Analizados estos casos, había que revisar por los defensores qué casos estaban en condiciones de presentarse para una eventual libertad domiciliaria o arresto domiciliario. ¿En función de qué? Del delito que habían cometido y por el cual estaban cumpliendo penas y la situación efectiva de cumplimiento de esa pena, su buena conducta, los antecedentes que en general se examinan cuando se solicita un arresto domiciliario. Y en función de eso hacerle la petición. Los fiscales, por su lado, recibieron mi instrucción en la misma resolución para que analizaran conjuntamente con los defensores cada uno de los pedidos y finalmente hicieran el pedido ante la justicia. Aclaro aquí que son los jueces de garantía, si todavía no hay condena y el proceso está en esa instancia, o los jueces de ejecución si hay condena que tienen que evaluarlo. Esta es nuestra posición. ¿Qué es lo que sucedió? El 8 de abril, el Tribunal de Casación, yo lo escuché con atención al doctor Sapsay, el doctor Sapsay dejó de manifiesto algo que para nosotros es de una extrema gravedad y se está planteando en los recursos que nuestros fiscales de casación están haciendo ante la Corte Provincial. El Tribunal de Casación, que es un tribunal colegiado integrado por varias salas, con un solo miembro de una sola de las salas, autorizado a su vez por una resolución del presidente de la Suprema Corte, dispuso... Hágame entender claramente, porque hay muchas instancias y por ahí me pierdo. ¿Cuál es el kit el centro de la cuestión, Julio? El centro de la cuestión, según nuestra posición, es que la idea que nosotros pergeñamos, consecuente con lo que se estaba haciendo a nivel internacional, de analizar la situación de las personas que estaban dentro del sistema penitenciario en el universo de riesgo para evitar problemas internos, su contaminación y la contaminación de la sociedad y el riesgo de superpoblar el sistema sanitario en función de esto. Esa idea, ese plan que nosotros pusimos en marcha el 16 de marzo, se desbordó por distintas razones. Una, por una decisión de un tribunal de casación que a nuestro juicio estaba constituido en forma inadecuada por un solo miembro y además tomó una decisión que no consideraba los casos particulares uno a uno como debía ser. Y en segundo lugar, lo que también fue puesto de manifiesto por la doctora Martínez, es que se comenzaron a producir desvíos e irregularidades que estamos nosotros analizando. Sin perjuicio de eso, le saco un minuto más y le pido disculpas. Nosotros estamos todavía dentro de un marco que es consecuente con los promedios habituales, para que se sepa. El promedio habitual de personas en la provincia de Buenos Aires que cumplen arresto domiciliario o libertades condicionales es del 6%, entre el 5,5 y 6% del total de la población carcelaria. De manera que no se ha producido ese desborde, pero sí las irregularidades que son las que estamos investigando. Bueno, y para no ponerlo, él es un fiscal, es un funcionario de la provincia, ¿no? Con autonomía, pero Ritondo, para ir a la parte política, yo lo que entiendo que lo que dice Contegral es que Violini no cumplió ningún requisito. Mandó 700 habeas corpus y arreglate Catalina, ¿no? Exactamente, lo que está diciendo Julio Contegral, con el cual muchas de las causas que estamos hablando hoy las hemos trabajado juntos, él, yo como ministro y él como jefe de la Procuración. Mira, Luis, la verdad es que parece que el coronavirus es una excusa para que vale todo, ¿no? Y esto que todo vale es los delincuentes a la calle, policía con causas adentro, y la verdad que el problema lo vamos a pagar en el futuro, y van a ser mayores. Violini lo que ha hecho es liberar a muchísimos presos que no tenían ninguna de las condiciones que hablaba el doctor Julio Contegrán, y sin consultar con las víctimas, se ignoró la ley de víctimas, lo cual es ignorar la ley. Cristian, Ritondo, ¿cuál es el mensaje de los cacerolazos para usted? Que no hay lugar para la impunidad, que hay una sociedad muy madura que va a hacer su reclamo de la forma que pueda, y como si no habría pandemia, estoy seguro que estarían o en la puerta del Congreso
o en una plaza reclamando, y hoy lo hacen desde los balcones. Les quiero agradecer a ambos. Le pido a la producción que se comunique para la vuelta con Silvina Martínez para cerrar lo que habíamos empezado con el tema del ANSES y algunas otras cuestiones. Gracias por el tiempo, procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Cortegrán. Gracias, Cristian Ritondo, por el tiempo. A ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias. Sí. Gracias. Los cacerolazos fueron, para mí son un mensaje. No hay que ni exagerarlo ni minimizarlo. Fíjate que las dos cosas, los dos datos de la realidad son ciertos. El 80% o 70% de apoyo en las encuestas a buena parte de la gestión que tiene que ver con la salud, pero al mismo tiempo esto no. La gente no tolera esto y le dijo basta, esto no. Los Haroldos vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. No nos queda más tiempo sino para decirte que te quedes viendo a Laura Di Marco y la trama del poder con Matías Baniato y la mamá de Ángeles Rawson, entre otros invitados muy importantes. Y el domingo a las 9 de la noche tenemos de verdad un gran programa en La Cornisa. 2 denuncias de alto impacto. Buen fin de semana. Nos vemos el domingo 21 horas en La Cornisa.